Muchísimas gracias igualmente. En realidad es un gusto poder participar en este tipo de eventos, ¿no?, que se realizan con fines académicos. Creo que siempre es importante tratar de compartir lo poco que se va aprendiendo, lo que se va viendo y lo que se va revisando. Pues este tipo de eventos, de situaciones son lo que propicia una mayor cobertura, una mayor capacidad de poder abstraer e intercambiar más ideas y de lo que se lee. Los conocimientos no son solo de uno, sino en realidad de todos, en este caso, otros pediatras. No, declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés para este tipo de posición que vamos a hablar, que de por sí van a encontrar en muchas bibliografías bastantes intercurrencias con respecto a este tipo de situaciones. Entonces, pasemos con un caso clínico muy típico, ¿ya? El típico sería en este caso un paciente de 6 meses estudiado por su madre, quien refiere que mientras está al cuidado de su hermana, refiere que su hijo presenta calentura, que es lo común que vas a escuchar en la emergencia, por lo que le dan paracetamol, 15 gotas, calmando las molestias, pero luego de 2 horas vuelve a presentar la misma sintomatología, por lo que acude por emergencia. Durante la entrevista, usted examina o evalúa al paciente una frecuencia cardíaca en 175 minutos, respiratoria en 44, una saturación de oxígeno en 98% y una FiO2 en 21%. La temperatura en 38,3 ya objetivada. Y bueno, en el momento del examen usted evidencia a un niño con un llanto que no calma, en brazos de su madre muy irritable, que a pesar de que lo intenta cargar, mecer o incluso darle lactar, pues no logra calmar y sigue con esa fase tan rubicunda y con tendencia más al ataque. Entonces, este creo que quizás es el ejemplo ya más típico que vemos en nuestras emergencias o en nuestros consultorios o en la parte privada. Y viene pues la gran pregunta, ¿qué hago, no? ¿O qué hacemos? Estamos en una situación, un paciente, un caso que no te refiere, que le duele, que le fastidia, sino que a una mamá que te va a indicar que lo trae solo por la fiebre, con las posteriores molestias que acarrea esta propia sintomatología. Entonces, vamos a entrarnos un poco a hablar un poco de la fiebre como mecanismo, básicamente mecanismo, y no como una enfermedad de por sí, ¿sí? Sino como una manifestación o un síntoma, ¿ya? En este punto es donde quizás ya comienza a ponerse un poco más tedioso este problema, porque hablar un poco a veces de fisiopatología en estas alturas o en la parte en emergencia, a veces integrarlo con la parte clínica se hace a veces tan común o rutinario que nos olvidamos de volver a enfocarnos en este punto, ¿ya? Eh, Básicamente tenemos ante un proceso infeccioso o un proceso que ingresa un germen, una activación, un reconocimiento portal del organismo. Ah, Hasta los años, hablo yo cuando estaba en pregrado, en 2010, 2011, había mucho en boga en ese tiempo, la moda de hablar de un eje, que de por sí nombrarlo cuesta trabajo, el eje psiconeuroinmunendocrinológico, en el cual en este triángulo conocido entre la parte endocrinológica, la parte inmunológica y la parte inmunológica, endocrinológica y la parte psíquica, con posterior interacción con la parte nerviosa, pues va a provocar un desbalance. Este desbalance de por sí es el que en este caso se va a mostrar más en el paciente pediátrico, ¿ya? El irrumpimiento el reconocimiento del germen del paciente por parte, en este caso, del
huésped, el paciente pediátrico, va a originar una serie de respuestas, una modulación en ese tipo de respuestas. La manifestación o el fenotipo de este tipo de respuestas se va a encontrar con fiebre, pero en la parte molecular vamos a encontrar interacciones. Cuando se logra comunicar el sistema inmunológico con estas noxas, estas bacterias, virus, hongos o complejos que se puedan formar luego de esta interacción, va a propiciar un tipo de respuesta que para muchos suele ser un tipo de TH1. eh, Básicamente se caracteriza por formación de interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Estos, al interactuar a través del eje hipotalámico, van a propiciar, en este caso, el termorregulador, el desbalance, en este caso, a través de la prostaglandina E2. Dentro de nuestros muchos focos de acción o interacción, pues van a tratar de suprimir, evitar que logre alterarse. Ya, esto sería en tal caso la parte resumida de la fisiopatología. Lo único que quisiera que tengamos en cuenta es no olvidar de estas moléculas que son importantes dentro de los estudios de pacientes con fiebre. Recordar que cuando hablamos de pacientes febriles, básicamente estoy hablando de un enfoque más agudo, infeccioso. Dentro del diagnóstico diferencial que vamos a tener en este grupo de pacientes, vamos a encontrar un gran abanico de no solamente cuadro infeccioso, sino también después de un estudio exhaustivo, descartar infecciones perdón, afecciones oncológicas, inmunológicas, autoinmunes o posteriores a procesos posinfecciosos o en el peor de los casos, cuando vayamos a encontrar pacientes sin nada de foco y encontremos una evidencia de un probable Kawasaki, o lo que nos dejó el COVID después de la era posinfecciosa, de esta parte del propio PIMS, que también mm, ha calado mucho en nuestra población pediátrica. Entonces, esa parte o ese enfoque en ese punto no va mucho a esta área o a este enfoque de emergencia, porque ese ya es más cuando un paciente ya está ingresado y ya le hemos hecho más estudios y ya hemos descartado otros tipos de cuadros. A este enfoque, a lo que vamos a hablar ahora, básicamente vamos a tratar de ver a la parte aguda, la que se va a terminar por descompensar o llevar a nuestro paciente en estas primeras 24 a 72 horas, que es la infecciosa propiamente dicha, en la cual es basada la exposición. ¿Ya? ¿Por qué hablar de este centro termorregulador o el termostato en este caso? Porque aquí vamos a encontrar dos puntos que tenemos que tratar de diferenciar bien, ¿ya? La diferencia entre la fiebre y la hipertermia. Mientras que en un mecanismo de fiebre vamos a encontrar a un paciente con el termostato conservado, ok y funcional, ante el cual ustedes al darle un antipirético va a bajar la temperatura. En tal caso va a ser subsecuente a un cuadro infeccioso o regulado por pirógenos endógenos, básicamente. En la hipertermia ya no va a ser así. Hipertermia vamos a tener un termostato que, si bien es cierto, también va a estar adecuado, pero la formación, en este caso de la temperatura, ya no va a ser a nivel interno, sino va a ser a nivel corporal, a nivel del este caso externo, lo que va a propiciar elevaciones de temperatura superiores a los 41 grados centígrados, siendo en la mayoría de casos más mortales o con mayor tendencia a letalidad. ¿Ya? Entonces, estos términos hay que tenerlos claros. Con termostato adecuado hay un termostato que puede verse afectado. Definiciones, quizás esta es la otra parte que quizás se hace más tediosa también, porque aquí ya tenemos que recurrir más a la memoria. Bastante problemas a veces suele recurrirse o presentarse esto en nuestros residentes cuando están en sus primeros años
o cuando no nos familiarizamos muy, no es un términos tan amigables, ¿ya? Fiebre con temperatura mayor a 38 grados centígrados, una fiebre sin foco, en la cual después de una anamnesis y exploración física, luego de que estás frente a tu paciente, pues no logras evidenciarla. Una infección bacteriana invasiva, cuando se logra aislar, en este caso, el germen en un líquido que previamente sabemos que es estéril, sangre, líquido cefalorraquídeo, pleura o líquido articular. Una infección potencialmente grave es un IBI, en este caso una infección bacteriana grave, o una infección tracto urinario o una gastroenteritis aguda, pero lo más importante, en un menor de 3 meses, ¿ya? Y la bacteriemia oculta, que es la identificación en sangre de un patógeno bacteriano de un paciente con una fiebre sin foco o que tenga un triángulo de evaluación pediátrica normal, ¿ya? Por favor, tratemos de fijar al menos estos dos términos, infección bacteriana invasiva e infección bacteriana potencialmente grave, porque son con los que más vamos a jugar para los términos que vamos a conversar. Entonces, aquí ya viene ya el propósito más de mi exposición o lo que trato de llegar a la reflexión el día de hoy. No consideraría productivo si es que esta parte no logro dilucidar o ayudar, en este caso, a los que me están oyendo, qué es lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Pues van a escuchar en sus diferentes centros de atención, diferentes lugares donde están trabajando, elaborando, personas que van a estar preguntándoles desde el asistente mayor al que recién está ingresando o del que pasa visita a sus residentes, cuáles son los criterios de Rochester o cómo vamos a enfocar a este paciente, por qué Rochester, por qué no Boston, y van a haber discusiones incluso entre residentes igualmente, cuál debemos ir escogiendo, por qué ir escogiendo uno o no el otro, y a la larga, lo único que este tipo de discusiones que si es que se llegan a efectivizar en una visita o en una reunión académica, pues no llegan a un consenso o no se llega a algo productivo, básicamente porque estos fueron los primeros enfoques de trabajo en un lactante febril. Entonces, y esto básicamente data de los años 1980, 1990, lo cual quiere decir que esto ya no debería estar en uso, no debería estar aplicándose, no, ya no tiene evidencia, inclusive ni por la población bacteriana que en estos años se documentaba a la que ahora actualmente hay. Entonces, como primera moraleja en este punto, no tratar de estar buscando diferencias o ver cuál ha sido la mejor o no. Ahora, si es que les preguntan, inclusive ya de este tiempo, cuál fue la que más boga tuvo o la que mayor aceptación tuvo, que ahí sí cambia un poco, pues obviamente hablaremos un poco más de la de Rochester, ¿ya? Y conforme hablemos un poco más, iremos conversando un poco de por qué fue esta la que un poco fue la que estuvo un poco más en boga o se aceptó un poco más, ¿ya? Entonces, algo importante en medicina y en el caso de enfoque de estudio de pacientes pediátricos, cuando tratamos de buscar o abstraer datos del paciente, recordemos que van a haber dos puntos importantes que lo conocemos mucho en nuestra evaluación. Una parte subjetiva, que es la que nos menciona el paciente, que son los síntomas, y una parte objetiva, que es la que el examinador o el médico abstrae a base de su examen físico, que son los signos. Entonces, cuando logramos hacer una interacción de estas dos, lo único que logramos o lo válido que deberíamos de llegar para que otro profesional encuentre lo mismo que nosotros es que tengamos tanto un lenguaje universal y una forma clara e igual en lo que estamos interpretando, lo que estamos viendo.
Esto es lo que comúnmente se llama, o el término que en este caso estoy colocando, que la observación, en este caso análisis, requiere una objetivación. Y eso es lo que buscan estos test, tratar de objetivar toda esta serie de signos y síntomas. Entonces, vamos a encontrar más estudios o más parámetros para tratar de enfocar al paciente febril. La Universidad de Yale, por ejemplo, enfocaba a dos tipos de o dos grupos de menores, pacientes menores de 8 semanas y los de 3 a 36 meses. Y para cada uno, pues fue sacando una escala diferente. En este caso, la de la escala de observación de Yale y la Young Infant Observación, la escala de observación de niños e infantes, cada uno con respectivos nombres, JOS y GIOS. Entonces, seguimos buscando más o ahondamos más porque obviamente este tema cada vez conforme vamos viendo, vamos encontrando que hay más escalas, más factores y más parámetros, perdón, y seguimos encontrando Rochester, Filadelfia, Boston, Yale, semáforo, NICE, el Lab Score, y ya terminamos al borde de querer confrontarlos porque queremos saber de acuerdo a qué estudio vamos a tratar de valorar cuál es el que deberíamos usar, por qué sí este y por qué no el otro. Preguntamos a nuestro asistente y tratamos, o al más antiguo, para saber en base a su experiencia qué podemos seguir usando o por qué usar más este, y nos va a dar algunos consejos o quizás formas o maneras resumidas de cómo usar este tipo de escalas, y a la larga nos terminamos enredando quizás más porque a veces tratar de buscar el término medio entre entre estas escalas o parámetros, pues se resulta ser más tedioso. A veces incluso como cuando entra un piloto a un avión, ves toda esta serie de controles y mandos y terminamos completamente o más confundidos que la misma madre cuando ingresa a su paciente. Entonces, ante todo este tipo de desórdenes o problemas, pues estos últimos años, ya hablo del año 2016 o 17, ya se ha tratado de buscar una mayor unificación, uniformalizar estos estudios o estos parámetros para tratar de ver o enfocar mejor a nuestro paciente. Y es así que ya esta revisión de la Academia Americana de Pediatría ya sale en el 2021, ya recomendando el manejo o dando una menos una guía de práctica clínica en los pacientes que al menos lucen bien, excluyendo básicamente a los que tienen apariencia tóxica o los que lucen mal, y con un grupo determinado de 8 a 60 días, como ya parte de un avance, muy parecido inclusive a la guía para hidratación en niños, que hablan o excluyen a los mayores de 28 días y en niños previamente sanos. Un grupo de por sí un poco selecto, pero al menos ya como parte de un avance de lo que menos se debe ir buscando. Pero ya 2 años antes, por los años 2017-2016, ya salía una validación, en este caso del estudio y el manejo del step by step, igualmente pacientes jóvenes en este grupo de edad. Entonces ya tenemos ya dos, por si acaso, tanto una revisión europea, ya, en el grupo europeo de validación. Entonces tenemos dos corrientes, ya al menos para ir ya resumiendo, de qué tratar de ver o qué tratar de buscar o qué tratar de estudiar como para enfocar nuestro manejo en nuestro paciente febril. La parte americana con esta guía o esta normativa y la parte europea con, por caso, esta asimilación del step by step. Entonces, revisas, buscas un poco más y encuentras ya incluso después de esta de 2016, 2017, pues estos protocolos terapéuticos en este caso, para la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, y la que salió este año, en el 2023, ahora en marzo, la evaluación y manejo igualmente de acuerdo a la nueva revisión de estas guías prácticas en pacientes febriles. Entonces ya tenemos al menos dos
protocolos o guías en base a cuál ya podemos ir, tratar de buscar una uniformalizar más nuestros conocimientos en base a lo que buscamos. Dato extra que sí les va, espero que a los que les gusta más buscar o ahondar más en estos temas, porque este tema básicamente o esta parte es la parte de la receta o cómo estudiarlo, pero el cómo se hizo o en base a qué estudio verlo o cómo reenfocarlo, van a tener mucho, van a encontrar bastante cuando encuentren a estos dos autores, ¿ya? Santiago Mitegui y a Borja Gómez. Dato curioso, dato extra, esta guía americana, que si bien vemos a bastantes ah, grupos de selecto, en todo caso en esta parte de investigadores allá en Estados Unidos, recurrieron a este autor, a Borja Gómez, como consultor principal para que les pudiese ayudar, revisar y dar más pautas en sus estudios. Curiosamente no lo le ponen como mención honrosa y mención en cuando revisan esta documentación. Y obviamente este mismo autor está acá en la validación del step by step. En otras palabras, tiene mucha influencia, al menos de este autor y también de Santiago Mtegui, en el manejo de cualquiera, tanto de la guía americana como en esta parte o revisión europea, ¿ya? Entonces, sí les recomendaría que busquen más estudios o más trabajos de estos dos autores. Curiosamente también por el mes de abril ya expuso Santiago Mitegui en la Sociedad Peruana de Pediatría mm, cómo iba con respecto a la aplicación de estos protocolos del Step by Step. Recordemos que mientras que estas guías de práctica clínica aún se están implementando, aún están por constante crecimiento, en constante abstracción de nuevos datos, aún no está del todo dicho o escrito de lo que se debe de hacer, buscar trabajar, y la brecha se hace aún más grande cuando tratamos de intentar extrapolar aquí en en Latinoamérica, puesto que cuando les comente qué es lo que ha ido cambiando, qué es lo que ha ido pasando, pues va a haber más ganas de querer buscar, tratar de documentar o tratar de ver qué más podemos encontrar. Entonces, ¿qué habla de la guía americana de la Academia Americana de Pediatría, perdón? Pues que por lo menos algo bien sabido es que al inicio de los años 1980 la tendencia básicamente por procesos infecciosos eran por estos dos gérmenes, estreptococcus del grupo B y los neumococos básicamente. Pero esto ya ha ido cambiando bastante. Ahora, actualmente ya se documentan más infecciones por E. coli, ya cambió de gram positivos a gram negativos, con la causa más frecuente. Y al menos el estreptococo del grupo B aún sigue siendo un agente causal en cuadros de meningitis. Entonces, hay que tener mucho ojo y cuidado en esta parte. Y más si es que hablamos de E. coli, que ya se ha ido documentando con respecto a los resistentes a beta-lactamasa de espectro ampliado. Curiosamente van a tener pacientes en los cuales inicia aminoglucósidos empíricos y no responden o inclusive complican y cuando le dan meropenem, pues milagrosamente mejora. Entonces, tener mucho cuidado porque ya está documentado. Entonces, si hay en localidad y si hay, inclusive también obviamente de forma hospitalaria, intrahospitalaria, afección por E. coli, le, le positivo en nuestro medio. La mejora en la seguridad alimentaria ha desplazado bastante, en este caso la infección por listeria. En tal caso, la pregunta que me gustaría mucho que muchos se realizasen, ¿cuántos han encontrado hasta ahora dentro de lo que han visto o lo que han objetivado en sus centros de atención infecciones por listeria? Les aseguro que va a ser casi escasa o nula. La verdad, personalmente yo hasta ahora no he visto en un cultivo que diga listeria encontrado. O sea, va a sonar gracioso, pero también quizás la visión que yo tengo puede ser un poco más sesgada, porque como centros de referencia en los cuales trabajo, más voy a ver pacientes con complicaciones o severidades, y quizás más veo E. coli positivo, estafilococos, que
afecciones o cultivos que digan positivo para listeria, ¿ya? Entonces, eh, ya se ha hecho ya más rara la infección por listeria, más salvo, no, en la parte terapéutica no ha cambiado aún el uso de la ampicilina, sigue siendo uno de los antibióticos más nobles dentro del inicio del tratamiento antibiótico en este grupo de pacientes. Y bueno, la infección por gram positivo se ha ido o está en miras a girar a infección por gram negativos. Eso con respecto al cambio bacteriológico, entonces ya el enfoque ya está cambiando un poco, o al menos la sospecha ya está cambiando un poco. Bueno, si es que hablamos con respecto a la inversión o a los costos, allá también en esta guía americana tiene o preocupa mucho los costos que está requiriendo el estudio, en este caso, son pacientes pediátricos, porque básicamente existen diferentes barreras o accesos para atención o atención fragmentada. A esto vamos a aclarar un poco más cada uno que se refiere, que dificulta o que eleva más los costos de este tipo de diagnósticos. ¿Qué ocurre? Pues a veces tenemos diferentes pacientes con diferentes tipos de seguro que coberturan más estudios que otros, o pacientes que de acuerdo a que han ido poder informarse, poder revisar, que puedan exigir o pedir o ante la sospecha de otras ah, afecciones por gérmenes puedan solicitar más estudios, o peor aún, pues cuando en un inicio un médico determinado solicita el ingreso de un paciente y los otros colegas no, no sospechan el mismo probable agente infeccioso o no hablamos este mismo idioma y se fragmenta en este caso la atención y se diverge las fuerzas con respecto a un diagnóstico, a un manejo, pues hace muy caótico de por sí este tipo de trabajo. Es entonces que la variabilidad en el grupo de pacientes pediátricos, la variabilidad me refiero al grupo, a probables o múltiples afecciones infecciosas, en este caso, ah, justifican o hacen que el médico tenga que estar pidiendo múltiples exámenes o múltiples tests, sospechando que pueden hacer ante cada infección diferente tipo de agente infeccioso, cuando en realidad, al menos, o lo que está documentado es que no existe una gran variabilidad. Por lo general siempre hay una tendencia constante. Por ejemplo, más la tendencia constante ahora de estreptococo del grupo B, más frecuente en infecciones por meningitis, y E. coli ya en un término medio que ha ido subiendo. A eso se refiere con variabilidad, ¿ya? Ah, como, por ejemplo, vemos que esto también se ve afectado cuando en otros lugares solicitan ya cultivos o para gérmenes mucho más específicos o para virus, inclusive que si es que la economía da en determinado grupo de pacientes o en determinados centros de atención, pues hasta el PCR para tratar de buscar, objetivar ante una sospecha muy alta de un determinado virus. Entonces, es así que en tal caso, todo este tipo de conglomerado, pues lo único que va a ir trayendo es aumentar la estancia hospitalaria, el contacto entre un paciente con otros pacientes potencialmente ya más afectados o con otro tipo de procesos infecciosos. Y eso acarrea únicamente mayor infecciones adquiridas durante la hospitalización. Y es que todo esto, o este engranaje, de por sí va trayendo más consecuencias negativas al punto tal de que aumentan los costos en la atención. El estudio de predicción de infección bacteriana invasiva no detectadas en lactantes de bajo riesgo y de buen aspecto son de por sí raros, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta parte? Que no, no tener o no dudar que si encontramos un paciente que ya lo consideramos de bajo riesgo, pues que las infecciones bacterianas invasivas van a ser de por sí más extrañas o más difíciles de encontrar en este grupo etario. Pero pese a eso,
vamos a encontrar la otra contraparte de otros colegas que, en fin de justificar un mayor beneficio, pues pedimos más exámenes, trayendo como consecuencia mayores costos o mayor permanencia del paciente en el ámbito hospitalario. Y por último, ya esta parte que también sí va a llamar más a reflexión, no existe una evidencia o posibilidad de que hacer menos de forma que hacer menos de formas más seguras o más tranquilas de poder manejar al paciente. No vamos a encontrar este tipo de relevancia que tomamos y que al menos nos pueda ayudar en el manejo de este grupo de pacientes. Bueno, han habido avances que sí, ya esto lo vamos a pasar un poco más rápido, porque tanto en la PCR por calcitonina, pues mm, desde tiempos al menos de cálculo en estos en ahora hasta en menos para saber si es que nuestro paciente o no puede estar con una potencial proceso infeccioso o incluso identificación de patógenos desde sistemas ya más automatizados de cultivo o inclusive también PCRs en tiempo real mucho más rápidos, ¿ya? Técnicas emergentes ya han salido más, esto quizás un poco ya aún está más aún difícil en nuestro medio, desde la identificación génica del germen, inclusive la interacción entre el germen y el huésped para conocer el tipo de respuesta génica que también vamos a encontrar en este grupo de pacientes. Recordemos que no solo el bicho es el que origina la fiebre o la sepsis o el proceso infeccioso, sino la interacción del bicho con, en este caso, con el paciente enfermo, es lo que origina o lo que da como respuesta total el fenotipo de enfermedad. No va a ser el mismo fenotipo de un mismo germen en diferentes grupos de pacientes. Y bueno, se han ido encontrando gracias a estas nuevas pruebas virales. Esto también allá en Norteamérica, más agentes como para ecovirus, por ejemplo. Algo importante que, por ejemplo, sí lo aclara acá, y esto sí quisiera igual nombrarlo, no se ha encontrado una diferencia o una significancia en el cambio del manejo entre un resultado positivo o negativo. ¿Qué quiere decir esto? Puedo aislar un virus o puedo encontrar, de acuerdo al PCR, un determinado virus, pero eso, o sea, como que lo encuentras y ya, pues, o sea, no cambia nada con respecto al manejo. O sea, si es que lo encontraron y lo hallaron, en algunos casos no hay mucha diferencia, o sea, ya le iniciaste si vos antiviral o no, pero no cambia que con respecto a su estancia hospitalaria, no han encontrado una significancia al menos entre hallar o no este tipo de agentes. ¿Ya? Bueno, eh, dentro de los capítulos más menores de la guía, que también ya sí es importante, esta guía está aún en constante mejora con respecto a la atención de los pacientes, o sea, aún está en implementación para buscarse nuevos enfoques, y esto quizás va en base a lo que se busca la interacción máxima entre el cuidador o el pediatra y el padre. Básicamente aquí habla mucho entre un consenso, ¿ya? No se habla de que el médico decide y el padre acepta, sino entre un consenso en que el médico dice, hay esta posibilidad, puede ser esto, puede ocurrir lo otro, y el padre, ante el conocimiento del cuadro de su hijo, toman los dos una decisión conjunta de qué van a actuar con el paciente. A eso se refiere con esto de mejora en la atención en este caso de los lactantes. Nuevas estrategias este caso en la recolección de datos. Como podrán ver, allá ya la sistematización e incluso el ingreso de los datos en estos grupos de pacientes ya está tan más brincado y eso lo que propicia es que se pueda uniformalizar mejor o sistematizar mejor los mecanismos para investigación. Ejemplo, por ejemplo, los cultivos o los universos de cultivo por cada centro hospitalario que tienen para poder recién, en base a eso, saber qué gérmenes son los que más predominan en cada centro de atención y en base a eso saber ante infecciones intrahospitalarias a qué germen ir atacando. Ellos sí tienen mejor sus mapas que en Perú, al menos documentado, no hay
hospitales que tengan este tipo de mapas aún está en proceso de validación, más no del todo informados. Y bueno, todo eso lo que valora es una estrategia más óptima en el manejo de este grupo de pacientes. Entonces, se ha estratificado, lo menos la guía lo estratifica en tres grupos, de 8 a 21, 22 a 28 días y de 29 a 60 días. Esto ya queda ya para los lectores, para que también puedan revisarlo, estos grupos de pacientes, ¿ya? Vamos a ver acá, en este caso, a los pacientes menores de 8 a 21 días. Aquí ya no se incluye a los menores de 7 días, no es parte del propósito de estudio, hay esa exclusión, que tienen que lucir bien, hay evidencia de un proceso infeccioso, pero no hay un foco y temperatura más de 38 grados. Entonces van a obtener tanto exámenes de orina, cultivos y por posibilidad también de toma para punción lumbar y necesariamente también obtener marcadores inflamatorios. Entonces, aquí hay una capita importante, ¿ya? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí ha cambiado un poco la guía con respecto a que si es que hay o no hay riesgo de infección por virus herpes, ¿ya? Si es que hubiese una evidencia por afección por virus herpes, lo que sí aclara es que cuáles son estos probables riesgos. Si es que hay lesiones genitales en madre, o si hay fiebre desde antes de 48 horas o después de 48 horas del parto, vesículas, convulsiones, o en la punción lumbar hay pielocitosis, leucopenia o ausencia de un resultado positivo en el gramo. O sea, todo lo que haga pensar de que pueda ser una infección viral y que no encontremos un germen o bicho, una bacteria. Si estuviese un riesgo elevado, pues de inmediato inicio de la ciclovir y obviamente la hospitalización. Pero si es que no hubiese, pues seguir igual con antimicrobianos parenterales y seguir igualmente con la observación hospitalaria. Si vemos esto, igual este paciente ya está hospitalizado. Y si se ha encontrado o no el proceso infeccioso, si es que no, pues evaluar el alta de una vez y seguir y seguir al menos con los resultados de cultivos y manejo de acuerdo a la patología. Y si es que encontrase, pues el manejo de forma, ¿ya? Dentro de los marcadores que vamos a ver acá, vamos a tener muy en claro desde la procalcitonina como también a la PCR. PCR más de 2 miligramos por decilitro o 20 miligramos por litro. Y la procalcitonina más de 50 miligramos de decilitro o más de 0,5 nanogramos de decilitro. ¿Ya? No son nanogramos mililitro, perdón. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a estos marcadores. Vamos ahora a este otro lado, que es ya hablar con respecto a los pacientes de 22 a 28 días, que es el otro grupo que lo divide. Igualmente vamos a especificar que se luzcan bien. Aquí sí busca más que todo que el paciente luzca bien. E igualmente, marcadores, infección urinaria, perdón, examen de orina, cultivos y marcadores inflamatorios. Y aquí ya un poco más en boga de tratar de buscar o no resultados de orina, si es que sale positivo o no. Si se hubiese positivo, pues hacer una caracterización para cultivo. Y si es que no, pues valorar cómo están los marcadores inflamatorios. Aquí lo que más marca la diferencia es que si es que sí salen alterados, pues realizar la punción lumbar, pero si es que no saliesen, posibilidad de punción lumbar. Entonces aquí ya cambia un poco ya el enfoque, a diferencia del enfoque anterior que trata de buscar o sí ya de una vez iniciar ya la punción lumbar. Entonces aquí ya se hace un poco menos cruento con respecto a la realización de una punción lumbar. Entonces se obtiene el líquido cefalorraquídeo, tratar de valorar si es que hay pilocitosis o no, y tratar de también valorar de acuerdo a esto si es que se usa antibióticos o no. Si es que no hubiese pilocitosis o no hubiese nada de eso, pues si se realizó la punción lumbar en este podría, pues igualmente tratar de ver cómo está el líquido cefalorraquídeo, y si es que igualmente no hubiese, pues observación en casa. Aquí esto es lo más importante que quizás debemos de tratar de interiorizar. Podemos ingresar a un paciente que luce bien
le realizamos punción lumbar y no encontramos nada, y a veces, curiosamente, ya le iniciaron un parte de tratamiento antibiótico y no encontraron nada, ni en el GRAN, ni en el Interpex, y no tengamos miedo a este grupo de pacientes. Si es que hemos conversado tranquilamente con los padres y no hay riesgo de un probable proceso infeccioso, pues tratar de valorar o manejar a este paciente en el ámbito domiciliario, si es posible, que es lo que mencionan acá. Obviamente aquí evalúan varias cosas, desde la accesibilidad a un centro de atención, el padre que comprenda bien los signos de alarma, o por último también que haya esa buena comunicación padre y médico, ¿ya? Ahora, si tuviese identificación de algún tipo de patógeno, pues tratar la infección y si es que no, pues valorarlo igualmente el alta. Aquí ya cambia un poco igual de 29 a 60 días, igualmente igual al examen de orina, cultivos y marcadores inflamatorios. E igualmente acá todo el abanico de exámenes que dices que se realizan una punción lumbar o un cateterismo vesical. Si es que obviamente encontramos un marcador inflamatorio elevado y si es que no, pues valorar nuevamente o recurrir a nuestro examen de orina si es que salió alterado o no. Y si es que no salió alterado, pues aquí nuevamente ya escapa o se aleja más la posibilidad de uso de punción lumbar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si este grupo de pacientes tiene marcadores inflamatorios negativos y examen de orina negativo, pues ya se hace más difícil tratar de hacer una punción lumbar. Nuevamente me explico, esto estamos hablando de un paciente que luce bien, o sea, que no haya compromiso neurológico, que es lo que básicamente se está tratando de descartar desde el ingreso. Y si es que se ha encontrado un patógeno entre las 24 o 36 horas, pues tratar de ver o buscar si es que hay infección del tracto urinario o algún tipo de infección más agregada. Si es que no, pues tratar igualmente de darle alta. ¿Ya? Bueno, la guía de la Academia Americana también da recomendaciones con respecto a antibióticos empíricos, tanto desde el grupo de edades de 8 a 21, 22 a 28 y de 29 a 60 días. Y bueno, los más recomendados van a ser siempre, en primer lugar, para gram positivos la ampicilina y para el caso de gram negativos, ceftazidima, o en algunos casos incluso dan con más peso, si es que ya está documentado cerca a la zona infecciones por E. coli, pues la gentamicina, ¿sí? Entonces no olvidarnos de eso, de acuerdo a nuestro grupo poblacional o qué es lo que se va acercando más. Y acá pita importante, cuando ya estamos viendo este grupo de 29 a 60 días y hay una alta sospecha de infección por meningitis, no olvidarnos de la vancomicina. La guía que salió ahora en marzo de 2023, o perdón, la revisión de la guía, o lo que busca aclarar con respecto al manejo de estas guías, también menciona lo mismo. A veces da la impresión de que esta fuese un resumen de la Academia Americana de Pediatría, porque hablan de los mismos puntos. No he encontrado algo nuevo, diferente, más que solamente aclararlo o resumirlo, por decirlo de otra forma. ¿Ya? Esto sí también les recomendaría bastante que tratar de verlo o buscarlo, porque sí es que en los flujogramas, que sí me parecen muy esquemáticos y muy interesantes para tratar de interiorizarlos, pues el step by step lo hace mucho más sencillo. Ya el step by step inclusive ya usa algo con lo cual la mayoría de nosotros estamos familiarizados, y es el triángulo de evaluación pediátrica y básicamente el manejo de acuerdo al paciente cuando hablamos de PALS, una evaluación inicial y evaluación primaria. La evaluación inicial con el triángulo de evaluación pediátrica y la evaluación primaria con nuestro ABCDE. Entonces, por eso había sacado este tipo de, o esta tabla, porque en base a esto ya no solo se limitan pacientes que sean buen aspecto o mal aspecto, sino que tú lo evalúas desde el ingreso y de acuerdo a eso tú ya empiezas a actuar. Entonces, como que hasta cierto punto no excluye, sino al contrario, trata o busca de incluir. Y es por eso que cuando revisas de de esta guía, pues lo más bonito es que te parte siempre de esto, de tu triángulo de evaluación pediátrica. En base a eso tú ves o valoras, está estable o está inestable, y en base a eso lo divides igualmente a tus grupos de edad. La última semana de los niños, en este caso, cuando llegan de 21 a 28 días, es muy alejado el uso de, es muy alejado, perdón, la infección por meningitis, y es por eso que lo dividen mucho en menores de 21 días y de 22 a 90 días, porque en este grupo de pacientes, por lo general, siempre ya haces una punción lumbar, inicias antivirales por virus herpes simple y su aciclovir
de ingreso. Por eso es que lo resumo de esta forma y coloqué al menos este flujograma después de haber explicado los otros, porque aquí como que ya te lo resume, te lo pone más conciso lo que se hace o lo que se debería de ingresar. Y bueno, de aquí en mayor de 90 días, lo que sí es más bonito, lo que trata de al menos dar importancia es al tipo de temperatura. Va a variar mucho si es que el grupo de pacientes tiene más de 39 o 38 grados centígrados, porque en base a eso tú vas a saber que si es que tiene más de 39 tiene más riesgo de infección bacteriana que si es que tuviera tener esa temperatura 38. Y eso lo aclara bastante, ¿ah? Entonces sí es para tenerlo en cuenta en este grupo de pacientes. El doctor Mintegui cuando estaba hablando, o como cuando hablaba sobre la implementación del step by step, lo comparaba mucho con un equipo de fútbol, que sí me llamó y me gustó bastante su referencia, porque eh, ¿a qué llama esto de compararlo con un equipo de fútbol? Pues a los que conocemos el deporte, pues no vamos a poner a los defensas como delanteros, ni mucho menos a los delanteros de defensas, porque cada jugador tiene un lugar específico, en una posición específica, porque están hechos para eso. Y si es que los mueves, pues no hay la posibilidad de dar un gol. Y aquí el gol, al menos se le llama, en este caso, como el habla, de tratar de evitar que un paciente llegue a complicarse o, en tal caso, encontrar el foco de su afección febril o encontrar el manejo adecuado para su afección febril. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos iniciar a un paciente con inicial de PCR o exámenes de sangre, sino que valorar o iniciar siempre desde su evaluación pediátrica y en base a esto verlos. Pues si es que está alterado, alto riesgo. Si es menor de 21 días, un alto riesgo. Si hay leucocituria, un alto riesgo. Estos tres, dentro de la parte roja, en este caso si lo quieren poner como la defensa, la parte más crítica. Y en este caso, la procalcitonina dentro del medio campo, pues es el examen más sensible, más rápido, entre las primeras 24 horas de un paciente con fiebre, que nos va a ayudar a detectar un cuadro infeccioso. Y algo importante, si es que no hubiese la procalcitonina en algunos lugares, más de todo aquí en Latinoamérica o más aquí en el Perú, pues no solo valorar el PCR, sino valorar el PCR con leucocitos. Van a haber dos grupos de comparaciones, procalcitonina con leucocitos más de 4.000 o PCR con leucocitos más de 6.500, 5.500 o inclusive mayor de 10.000. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos tomar los leucocitos solos como de fase aguda, sino de la mano con el PCR en este caso, y si estuviese por calcitonina, pues con mayor peso a diferencia de esos. Entonces, bajando todo esto, o al menos descartando todo eso, pues llegamos a la conclusión de un paciente con muy bajo riesgo, que es el gol que vamos a querer buscar, ¿ya? Y bueno, en esta parte de la guía lo divide, o es más inclusive en menores de 3 meses, pero descartando propiamente dicho a los menores de 7 días, eso sí ya da más un enfoque para los pacientes en el ámbito de la especialidad por neonatología, no tanto por pediatría, tanto por la casuística, el grupo poblacional, las probables afecciones bacterianas. Y si se dan cuenta, nos vemos, pues el step by step está ahí metido ahí. Triángulo de evaluación pediátrica alterado, la edad menos de 21 días y la leucocituria para saber. Luego de eso, igualmente los exámenes, algunos de mayor importancia, desde la procalcitonina y el PCR, para en base a eso tratar de sacar una conclusión. O sea, está metido aquí el step by step, solo que ya está más explicado, más ejemplificado. Lo mismo va a pasar cuando en este grupo de edad, cuando hablamos de 3 a 24 meses, igualmente a un triángulo de evaluación más alterado, no. Aquí ya viene ya lo que les hablaba yo, si es menor o es mayor de temperatura, que hasta incluso en revisiones más antiguas ya le dan este tipo de importancia para valorar o no una causa o afección bacteriana o una infección bacteriana invasiva grave o no. Entonces, y en base a eso, pues tratar de valorar igualmente la leucocituria y tratar de, en base a eso, tratar de buscar algún marcador inflamatorio que pueda aproximar o acercarnos al diagnóstico de mi paciente. Bueno, creo que esta parte ya sería
todo, algo importante que no he hablado, que sí es importante quizás tenerlo en cuenta, al manejo de estos niños con fiebres, vamos a encontrar desde tres tipos de fármacos diferentes, el paracetamol comúnmente conocido, el ibuprofeno o el metamizol. Bueno, si ustedes ven, el FDA allá, al menos en América, proscriben mucho la dipirona o el metamizol, pero aquí a veces cuando nuestros pacientes no se logra el efecto deseado con el paracetamol, pues logra ser un excelente salvaguarda para bajar la temperatura en este grupo de pacientes. ¿Por qué hablo de esto? En ninguna guía, la verdad, he encontrado que hable de un estudio que diga primero que valoren el uso de este tipo de fármacos con respecto a medios físicos, que en muchos lugares hemos visto que solemos usarlo y usándolo adecuadamente, pues se logra bajar adecuadamente la temperatura. Un estudio serio no he encontrado tipo metaanálisis que trate de ver algún tipo de efectividad entre uso de medios físicos con respecto al paracetamol que no haga efecto o paracetamol con dosis baja en 10 miligramos kilodosis. No hay un estudio tampoco acá en nuestra localidad que hable de por qué, si es que hay o no hay efectos adversos secundarios al metamizol. Solo lo vamos a ver de forma empírica o visual que colocamos y no hay esos efectos, o bueno, no vemos aún del todo esos efectos documentados desde la hipotensión, en algunos casos sí, pero no de la dosis o otros tipos de efectos que son más temidos. Entonces, aún está abierto para tratar de hacer más estudios y dar más significancia a este tipo de, de abanico de investigación. No sé si hasta aquí en lo que he conversado hay alguna duda, consulta más que deseen conversar, porque ya hasta aquí ya sería todo con respecto a mi exposición. ¿Aló? Disculpen. Sí, doctor. Disculpe, tenía que recuperar el anfitrión. Aquí estamos. Sí, sí, no Doctor, hay problema. sí, muchas gracias. Antes de comenzar la pregunta, muchas gracias por su exposición. Estuvo, la verdad, bastante claro al hablar de todos los protocolos que se siguen en niño febril. Tenemos algunas preguntas acá en el internet, en el interior. Mencionan este, que en muchos hospitales no hay procalcitonina, no se trabaja con la procalcitonina, se trabaja más con PCR, pero en los últimos tiempos no ha habido, en los últimos 3 meses no ha habido PCR y se está trabajando con la BCG. Eh, ¿Es necesario de repente o ha habido estudios con respecto a la BCG para hacer el seguimiento de niños febriles? El problema de que se use, en este caso, BCG, pues estamos hablando prácticamente ya si ustedes han revisado o han visto los criterios que usan Rochester, usa Boston o Filadelfia, en algunos van a encontrar BCG, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que estamos yendo más atrás inclusive de lo que se debería estar trabajando, usando, y lo único que estamos logrando con eso es mayor exposición de nuestros niños. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero ojo, ojo en esta parte también. Si ustedes han revisado o han estado atentos a la última parte que he puesto, pues es lo último de todo, o sea, lo último de los exámenes, tanto desde el PCR o los leucocitos, pues no es un determinante absoluto en este grupo de pacientes. Entonces, no reemplacemos tratando de buscar significancia en BCG con respecto a la procalcitonina o al PCR, que ya están demostrados que sí tienen un buen nivel de significancia o de estudio, ¿sí? Tratemos más de, si es posible, tratar de buscar la PCR cualitativa, que creo que en varios lugares vamos a encontrar eso y no va a estar tan caro, ¿ya? No expongamos a nuestros niños, recuerden que son nuestros niños y tratar de buscar o andar más en eso, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Eh, Preguntan por interno, aquí dentro de la sala, ¿en qué momento podríamos pensar o podríamos usar antibióticos de manera empírica?
habla yo creo que es de repente orientado a pensar en sepsis, ¿no? En este tipo de niños. Muchas veces de repente en el tratamiento de los neonatos, pensamos en sepsis, pero si, ni bien pasa el mes de edad, como que la orientación es diferente y más seguimos distintos protocolos, como usted ya los ha mencionado, ¿no? Hay una delgada línea entre sepsis y fiebre sin foco y shock, ¿ya? Porque desde la fiebre sin foco, que ya tú inicias un tratamiento antibiótico, porque aún no sabes el manejo, y una sepsis que tienes que, ya está parametrado, normado, si tú revisas guías tanto en LASI o en SLEPE, te van a poner iniciar tratamiento antibiótico en las primeras 3 horas, y si hablas de un shock séptico o un shock, pues iniciar tratamiento antibiótico en la primera hora. Entonces, diferencias entre usar un antibiótico o no, quizás va a ser solamente en el tiempo, pero sí se debería de usar o iniciar antibiótico empírico en este grupo de pacientes. ¿Ya? Problema entre una fiebre sin foco o un paciente con una infección bacteriana en el cual no se encontraba un foco y una sepsis es que no vas a encontrar, al menos en esa primera hora, desde parámetros o laboratoriales, básicamente, que te ayuden a definir eso. Mientras que en una sepsis vas a encontrar después de una hora marcadores hepáticos elevados o trastornos de coagulación o un hemograma más alterado, pues ya te estás yéndote a otro rumbo, a otro rumbo de la evolución del paciente. Y quizás, lamentablemente, pues nadie tiene esos ojos para tener la visión de hacia dónde va nuestro paciente o no. Entonces tú inicias a tu paciente con cierto tratamiento antibiótico. No te mencionan a la dosis tope porque, por ejemplo, si ustedes vemos ahí en ampicilina o ceftriaxona, en lo que usan o la ceftazidima, pues usan a dosis estándares, no lo usan a dosis de sepsis. Esto sí, en las revisiones lo aclaran mucho, sin que por lo general no todo esto reemplaza a la observación del caso del médico. Pues si el médico ya ve que hay una paciente que ya luce mal, y esos 3 lados del triángulo de evaluación pediátrica ya están más alterados, pues ya hablas de otro grupo de pacientes, no solo fiebre sin foco, sino ya prácticamente o una sepsis o un shock séptico. Entonces, este ingreso también va a marcar mucho la diferencia entre lo que tú vas a actuar, ¿ya? Muchas No sé gracias, si está doctor. ahí será esa parte de la pregunta, no sé si hay más dudas, porque de hecho va a haber un montón de preguntas. Sí, doctor, tenemos como tres, cuatro preguntas más. Yo creo que esta me parece importante. ¿Por qué se divide de 8 a 22 días y luego de 22 hasta 60 días? ¿Por qué no a los 30 días? ¿Por qué no a los 28 días? Uy, ese es un enmarañado que ni siquiera los mismos investigadores han terminado de lograr dividir bien. Miren, al menos en los pacientes menores de un mes, que antes los dividían así, han dividido de menos de 21 días porque han encontrado que esta última semana, o sea, de los 21 días o 28 días, la tasa de infección por meningitis ya baja, ya es más, hay menos riesgo de meningitis, es lo que tratan de poner. ¿A qué se debe esto? Pues el simple hecho de someter a un niño a hacer una punción lumbar o hacer este tipo de estudios trae estrés en padres, trae posición del paciente para hacer la punción lumbar, exposición para una probable pseudoanalgesia, que si en algunos lugares hay este tipo de problemas o no sabemos que es un paciente que puede estar inestable, porque a veces este grupo de pacientes, debido a la pericia de los mismos observadores, los mismos investigadores, los mismos pediatras, no logramos dilucidar bien que es un paciente inestable y buscamos condiciones para realizar una adecuada función lumbar, que tiene que ser paciente estable, pues estamos yendo en contra o proscribiendo un procedimiento de por sí. Entonces, ahí sí se vuelve un poco ya más delicado de este grupo de semana de 21 a 28 días. La guía americana lamentablemente ha puesto demasiado en boga, demasiado problema al tratar de dividir este también grupo etario ya más caprichoso, ya no en menor de 3 meses, sino de 60 días. Y eso también hace de por sí como que más enmarañado tratar de ver por qué dividirlo en este grupo de edad o no. Pero no, lo único que justifica ahí, hasta ese punto, es de que en este grupo de edad es más frecuente las infecciones urinarias que las meningitis. Entonces, si vemos a un niño que luce bien,
y que está con fiebre, pues primero descarta tu infección urinaria y que si, y obsérvalo, o sea, obsérvalo y míralo. Si a lo largo de la observación ya ves que va decayendo el sensorio, tus marcadores inflamatorios han sido alterados, o tus marcadores inflamatorios de hoy a respecto al día de mañana o pasado mañana, porque te ponen hasta máximo 72 horas, va alterándose o va cambiando, pues hay que pensar de que hay una probable meningitis. Ah, Inclusive hay una tabla en la Liga Americana de Pediatría que te pueden ir más procesos infecciosos, que sí es importante también para tenerlos en cuenta. Celulitis, artritis sépticas, miositis también que están ocultas, o incluso artritis, artritis, chiles y artritis sépticas. Entonces, incluso también las entiritis también están dentro de este grupo metidas bastante. Hay incluso documentación de salmonela, o sea, aún sigue siendo un abanico grande para tratar de ver o dilucidar a este grupo de pacientes. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta más? sí, doctor, más bien, como le comentaba, teníamos bastantes preguntas. Si bien el tiempo no merita, las preguntas quedan allí grabadas para poder de repente ser respondidas por interno, doctor. Muchas gracias nuevamente por su participación. Gracias por apoyarnos siempre con Lisette, que hemos rotado allí en la emergencia del Hospital de Niños. Y lo Ok, recordamos bastante, doctor. Muchísimas gracias por su apoyo. igualmente, igualmente, muchas gracias a Gracias. todos. Sean siempre todos bienvenidos. Cualquier duda también pueden acercarse al hospital. Podemos seguir conversando, interaccionando más. ¿Sí? Un gran abrazo a todos y gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Fue Hasta luego. doctor Eduardo Jesús Guzmán Quispe, quien nos ha hablado de manejo de fiebre y niño febril. Muchísimas gracias.